Adentrémonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos de la confianza. Rick Thompson había construido su vida como construyó su imperio de la construcción, con precisión, estándares inquebrantables y cero tolerancia a las debilidades estructurales. A los 42 años, sus manos curtidas y sus calculadores ojos grises contaban la historia de un hombre que se había abierto camino desde la nada. Había comenzado Thompson Construcción con un camión prestado y una feroz determinación de demostrar que todos los que alguna vez habían dudado de él estaban equivocados. Su esposa, Lindsay, había sido el premio dorado que había ganado después de alcanzar el éxito. Una ex representante de ventas farmacéuticas con cabello rubio platino y una sonrisa que podía vender hielo a los esquimales. Se casó con él cuando su empresa alcanzó su primer año de $1 millón. Su hija, Emma, ahora de 16 años, era la única persona que podía suavizar el exterior de granito de Rick. «Papá, te preocupas demasiado». Emma a menudo se burlaba de él, y Rick sonreía porque ella tenía razón. Se preocupaba por todo, cada viga, cada cimiento, cada persona en su mundo cuidadosamente construido. La familia Thompson vivía en una extensa casa de campo que Rick había construido él mismo en 20 acres en las afueras de Denver. Cada clavo, cada tabla había sido colocada por sus manos o bajo su atenta mirada. El control no era solo una preferencia para Rick, era oxígeno. La madre de Lindsay, Dorothy Westfield, vivía en la antigua casa victoriana del centro donde Lindsay había crecido. A los 78 años, Dorothy todavía era muy astuta, pero había estado luchando con su movilidad. Cuando preguntó si Emma podía pasar 3 semanas ayudándola a clasificar décadas de pertenencias acumuladas, Rick accedió de inmediato. «Será bueno para Emma pasar tiempo con su abuela», había dicho Lindsay, aunque Rick notó que parecía extrañamente ansiosa por tener a su hija lejos durante un periodo tan prolongado. Rick había estado trabajando 14 horas al día últimamente, presionando para terminar un importante proyecto comercial que consolidaría la reputación de Thompson Construcción en la región. El Meridian Plaza era su obra maestra, un desarrollo de uso mixto que colocaría a su empresa en el mapa con los grandes jugadores. Cada detalle importaba. Cada fecha límite era sagrada. Pero incluso con su intenso enfoque en el trabajo, Rick notó cambios sutiles en el comportamiento de Lindsay. Había comenzado a hacer más ejercicio, a comprar ropa nueva y a pasar cada vez más tiempo en el spa con sus amigas. Su teléfono había ganado una contraseña, y se había vuelto protectora con él de una manera que parecía antinatural. Rick Thompson no era un hombre que ignorara las grietas estructurales, ya sea en edificios o en relaciones. Pero Lindsay había sido su compañera durante 18 años, la madre de su hija, y había construido su confianza en ella tan cuidadosamente como construyó todo lo demás. Seguramente, si hubiera problemas, podrían abordarse y repararse. En una sofocante noche de martes de julio, Rick entró en su camino de entrada después de otro día agotador administrando subcontratistas y resolviendo problemas. La casa se sentía diferente sin el eco de la risa de Emma por los pasillos. Lindsay no estaba a la vista, aunque su coche estaba en el garaje. La encontró en su dormitorio, recién salida de la ducha, envuelta en una toalla que parecía más pequeña de lo habitual. «¿Cómo te fue el día?», preguntó, pero su voz tenía una calidad distraída. «Largo. El contratista eléctrico arruinó el cableado en el ala este otra vez. Tuve que demoler medio día de trabajo». Rick aflojó su corbata, observando a su esposa en el espejo mientras se aplicaba una crema hidratante cara con un cuidado inusual. Respondió ella distraídamente. «Me reuniré con Rebecca para cenar esta noche, en ese nuevo lugar del centro». Rick hizo una pausa. Rebecca Morrison había sido la compañera de cuarto de Lindsay en la universidad y seguía siendo su amiga más cercana, pero Rick no recordaba la última vez que realmente habían pasado tiempo juntas. «Dile a Rebecca que la saludo», dijo, probando. «Por supuesto», respondió Lindsay demasiado rápido. Esa noche, mientras Rick yacía solo en su cama tamaño king, miró el techo que él mismo había texturizado y se preguntó cuándo habían comenzado a mostrarse fracturas por tensión en los cimientos de su matrimonio. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. Las llamadas diarias de Emma se habían convertido en lo más destacado de la rutina de Rick. La voz de su hija, brillante y animada mientras describía cómo ayudaba a la abuela Dorothy a organizar álbumes de fotos y clasificar ropa vieja, proporcionaba una calidez que parecía estar drenándose de su hogar. «Papá, deberías ver algunas de las cosas que la abuela tiene en el ático. Hay cajas y cajas de cosas de cuando mamá estaba creciendo. Es como una cápsula del tiempo», había dicho Emma durante su llamada del lunes por la noche. «Solo ten cuidado ahí arriba, cariño».
Esas casas viejas pueden tener vigas de piso débiles. Siempre tengo cuidado, papá. Tú me enseñaste eso. Mientras Emma estaba fuera, las ausencias de Lindsay se hicieron más frecuentes y sus explicaciones cada vez más vagas. Clubes de lectura que duraban hasta la medianoche, reuniones benéficas que requerían viajes de fin de semana y un desfile interminable de amigos que Rick nunca había conocido o que no había visto en años. La mente metódica de Rick comenzó a catalogar inconsistencias como lo haría con defectos estructurales en un edificio. La nueva membresía de gimnasio que afirmaba nunca usar pero que de alguna manera mantenía un bronceado perfecto. Los cargos de tarjetas de crédito en restaurantes de toda la ciudad cuando afirmaba estar comprando localmente. La forma en que había comenzado a lavar su propia ropa, separando cuidadosamente su ropa del lavado familiar. Para el jueves de la segunda semana de ausencia de Emma, Rick había tomado una decisión que iba en contra de todos los instintos de confianza sobre los que había construido su matrimonio. Contrató a Connor Mees, un investigador privado que había hecho verificaciones de antecedentes para su empresa de construcción. Connor era discreto, minucioso y caro. Necesito saber si mi esposa está teniendo una aventura, había dicho Rick sin rodeos durante su reunión en la oficina del centro de Connor. Connor, un exdetective de la policía de Denver con cabello plateado y ojos conocedores, simplemente había asentido. Tomará algunos días establecer patrones. Necesitaré fotos, su horario diario e información del vehículo. ¿Cuánto tiempo lleva casado, señor Thompson? 18 años este octubre. Hijos. Una hija. Tiene 16 años. Connor tomó notas en un desgastado portafolio de cuero. En mi experiencia, señor Thompson, cuando un hombre viene a mí con sospechas tan específicas, generalmente tiene razón. La pregunta no es si algo está sucediendo, es qué planea hacer con la información. Rick había construido su vida sobre hechos, no sobre especulaciones. Necesito saber la verdad. Toda ella. La verdad tiene una forma de cambiar todo, señor Thompson. ¿Está seguro de que está listo para eso? Rick se encontró con la mirada del investigador con acero en la suya. Nunca he comenzado un proyecto que no estuviera preparado para terminar. El viernes por la tarde, Connor llamó con hallazgos preliminares que golpearon a Rick como un mazo en el pecho. Su esposa se ha estado reuniendo regularmente con un hombre llamado Trevor Grayson, agente de bienes raíces, divorciado, oficina en el centro. Han sido vistos en restaurantes, hoteles y su condominio. Hoy, pasaron 3 horas en el Marriott del centro. Tengo fotos. La mano de Rick se apretó en su teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Envíame todo. Esa noche, cuando Lindsay regresó a casa con bolsas de compras e historias sobre un día pasado con su hermana Clare, Rick la observó con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada mentira cuidadosamente construida encajaba en su lugar como piezas de un rompecabezas que había estado resolviendo inconscientemente durante meses. ¿Cómo está Clare?, preguntó casualmente. Oh, ya sabes cómo es Clare, siempre algo dramático sucediendo con su trabajo. La respuesta de Lindsay fue fácil, practicada. Rick sabía que Clare estaba en Europa en su luna de miel porque Lindsay se había quejado de perderse la boda hace solo 2 semanas. Esa noche, Rick se quedó despierto planeando. Rick Thompson nunca había sido un hombre que simplemente reaccionaba a los problemas. Los identificaba, los analizaba y luego los eliminaba sistemáticamente. Esta situación no sería diferente. Al amanecer, Rick tenía los cimientos de un plan que haría que la advertencia de Connor Mees sobre cómo la verdad lo cambia todo pareciera una subestimación. Capítulo 3. El descubrimiento. La llamada de Emma llegó un miércoles por la noche durante su tercera semana en casa de la abuela Dorothy, justo cuando Rick estaba revisando las últimas fotos de vigilancia de Connor. Trevor Grayson era más joven de lo que Rick había esperado, probablemente de unos 30 años, con cabello castaño cuidadosamente peinado y el tipo de sonrisa fácil que probablemente vendía muchas casas. Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante. La voz de Emma tenía una tensión inusual que capturó de inmediato toda la atención de Rick. ¿Qué pasa, cariño? Encontré algo en el ático de la abuela que creo que necesitas ver. Es sobre mamá. La presión arterial de Rick se disparó. ¿Qué tipo de algo? No puedo explicarlo por teléfono. ¿Puedes venir, por favor, papá? Es realmente importante. En 30 minutos, Rick estaba entrando en el camino de entrada de Dorothy. La vieja casa victoriana se veía igual que siempre, pero el rostro pálido de Emma en la puerta principal le dijo que todo estaba a punto de cambiar. La abuela está tomando una siesta, susurró Emma mientras reconducía arriba. No le dije lo que encontré. No sabía qué hacer.
Se accedía al ático a través de una estrecha escalera que crujía bajo el peso de Rick. Décadas de recuerdos acumulados llenaban el espacio debajo del alero. Adornos navideños, muebles viejos e interminables cajas de fotografías y documentos. Estaba ayudando a la abuela a organizar estas cajas para donación, explicó Emma. Su voz temblaba ligeramente. La mayor parte eran solo ropa vieja y libros, pero luego encontré esto. Lo condujo a un pequeño baúl de madera escondido detrás de una horma de modista. Dentro había fajos de cartas atadas con cinta, joyas viejas y un sobre de Manila que había estado oculto debajo de todo lo demás. Solo lo abrí porque pensé que podrían ser documentos importantes para la abuela, dijo Emma, entregándole el sobre con manos temblorosas. Pero mira las fotos. Rick abrió el sobre y sintió que su mundo cambiaba sobre su eje. Las fotos eran viejas pero no antiguas, tal vez de 5 o 6 años según la calidad. Mostraban a Lindsay, inconfundiblemente, pero no como Rick la había visto jamás. Estaba con un hombre que Rick no reconoció, mucho mayor que Trevor Grayson, en situaciones íntimas y explícitas. Pero no era solo adulterio capturado en estas imágenes. Había fotos de Lindsay reuniéndose con varios hombres durante lo que parecían ser meses o años. Diferentes ubicaciones, diferentes compañeros, diferentes ocasiones. Esto no era una simple aventura. Esto era sistemático. Papá, la voz de Emma pareció venir desde lejos. ¿Estás bien? Las manos de Rick temblaban mientras examinaba las fotos con más cuidado. En varias imágenes, Lindsay estaba intercambiando sobres con los hombres. En otras, parecía estar fotografiando documentos o papeles. Esto no era solo engaño. Esto era algo mucho más organizado y calculador. Cariño, ¿qué pasa?, preguntó Emma, con lágrimas en los ojos. Rick miró a su hija, esta persona pura e inocente que se había topado con algo que destruiría todo lo que creía sobre su familia. En ese momento, tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Emma, necesito que hagas algo muy importante por mí, dijo, con una voz mortalmente tranquila. Necesito que me llames mañana por la noche y me digas que encontraste algo en el ático de la abuela que necesito ver. ¿Puedes hacer eso? Pero, papá, yo ya. No, Carino. Mañana vas a llamarme llorando y molesta, y vas a decirme que encontraste fotos en tu teléfono que necesito ver, y cuando te pregunte qué pasa, vas a decir exactamente lo que acabas de decir. ¿Puedes hacer eso por mí? Emma asintió, confundida pero confiada. Rick fotografió cuidadosamente cada imagen con su teléfono antes de volver a colocar todo exactamente como Emma lo había encontrado. Mientras bajaban del ático, su mente ya estaba analizando las implicaciones y posibilidades. Emma, esto es muy importante. No puedes contarle a nadie lo que encontramos esta noche, ni a la abuela, ni a tus amigos, y especialmente a tu madre. ¿Entiendes? Sí, papá. Pero, ¿qué vas a hacer? Rick miró a su hija, esta persona brillante y hermosa que confiaba en él para arreglar todo, y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, arreglar algo requeriría derribarlo hasta los cimientos. Primero, me voy a encargar de ello, cariño, pero necesito tiempo para planear. Puedes confiar en mí. Siempre, papá. Esa noche, Rick se sentó en su oficina en casa hasta el amanecer, estudiando las fotos y reconstruyendo una línea de tiempo que pintaba una imagen mucho peor que el simple adulterio. Lindsay no solo había traicionado su matrimonio, había estado dirigiendo algún tipo de operación que ponía en riesgo a toda su familia. Por la mañana, Rick Thompson había decidido que cuando los cimientos estaban tan corruptos, la única solución era la demolición completa. Capítulo 4. Construyendo la trampa. A la noche siguiente, Rick se sentó en su sala de estar esperando la llamada de Emma. Había pasado el día ultimando lo que con Normis llamó el paquete de vigilancia más completo que jamás había organizado. Cada dispositivo en la casa de Rick ahora grababa todo, cada vehículo estaba rastreado y cada cuenta financiera estaba monitoreada. Cuando llegó la llamada de Emma, Rick respondió al segundo timbre. Papá, su voz estaba perfectamente angustiada, exactamente como lo habían ensayado. Cariño, ¿qué pasa?, preguntó Rick, asumiendo su papel. Papá, encontré algo en el ático de la abuela que necesitas ver. Las palabras de Emma temblaron con emoción genuina, aunque estaba actuando. Me entregó su teléfono mostrando fotos. Me congelé en estado de shock e inmediatamente llamé a la policía. Rick hizo una pausa. Esa última línea no era lo que habían discutido. ¿Llamaste a la policía, Emma? ¿Qué encontraste exactamente? Yo. No puedo hablar de esto por teléfono, papá. ¿Puedes venir a buscarme? Tengo miedo. Este no era el guión.
Los instintos protectores de Rick anularon sus planes cuidadosamente trazados. Estaré allí enseguida. 20 minutos después, Rick encontró a Emma y Dorothy en la cocina, ambas con aspecto agitado. Las antiguas manos de Dorothy se envolvían alrededor de una taza de té, mientras que Emma agarraba su teléfono como un salvavidas. Señor Thompson, la voz de Dorothy era frágil pero decidida. Me temo que Emma encontró algo en mi ático que lo cambia todo. Rick se sentó pesadamente. ¿Qué encontraste realmente, Emma? Emma sacó fotos en su teléfono, no las del sobre oculto, sino nuevas que había tomado de documentos encontrados en otra caja por completo. Papá, encontré papeles que muestran que mamá ha estado, no sé cómo decir esto, robando información de la gente. Gente importante. Hay contratos y documentos de tus trabajos de construcción, pero también de otras empresas, y hay listas de nombres y cantidades de dinero. Rick examinó los documentos en el teléfono de Emma con creciente horror. Estos no eran solo papeles al azar. Eran copias de planos, estados financieros y protocolos de seguridad de varios sitios de construcción alrededor de Denver. Algunos eran de sus propios proyectos, pero otros pertenecían a competidores. Abuela, ¿cuánto tiempo han estado estos en tu ático? La voz de Dorothy era apenas un susurro. Los encontré el año pasado cuando Lindsay me pidió que guardara algunas cajas para ella. Dijo que eran viejos trabajos y adornos de la universidad. Nunca miré dentro hasta que Emma comenzó a organizar. La mente de Rick recorrió las implicaciones. Las fotos que había visto la noche anterior no eran solo evidencia de aventuras. Eran documentación de Lindsay usando esas relaciones para robar secretos industriales e información confidencial. Emma, dijiste que llamaste a la policía. Me asusté y llamé al 911, pero luego colgué. No sabía qué decir. Como si fueran convocados por sus palabras, llamaron a la puerta principal. A través de la ventana, Rick pudo ver un coche de la policía de Denver en el camino de entrada. Señora, recibimos una llamada desconectada al 911 desde esta dirección. ¿Está todo bien? La oficial María Santos era joven pero lo suficientemente experimentada como para reconocer cuando una situación doméstica era más complicada de lo que parecía. Cuando Rick le mostró los documentos y le explicó la situación, su expresión se volvió cada vez más seria. Señor Thompson, lo que su esposa parece haber estado haciendo podría constituir espionaje industrial, robo de secretos comerciales y potencialmente delitos federales, dependiendo de quiénes sean estas empresas. Vamos a necesitar involucrar a los detectives. En 2 horas, la tranquila noche de Rick se había convertido en una escena del crimen. El detective Roy Phillips, un veterano de 20 años con ojos cansados y un enfoque metódico, fotografió todo mientras hacía preguntas detalladas sobre las actividades y asociados de Lindsay. Señor Thompson, necesito preguntarle, ¿tenía algún conocimiento o sospecha sobre las actividades de su esposa? Rick tomó una decisión calculada. Detective, recientemente contraté a un investigador privado porque sospechaba que mi esposa estaba teniendo una aventura. Nunca imaginé algo como esto. Necesitaremos hablar con su investigador y ver cualquier evidencia que haya reunido. Esto parece ser mucho más grande que un problema marital. Mientras la policía procesaba la escena, Rick se dio cuenta de que su venganza cuidadosamente planificada se había convertido en una investigación federal. Pero en lugar de consternación, sintió una fría satisfacción. Lindsay había construido su castillo de naipes sobre una base de mentiras y robos. Ahora, era hora de verlo colapsar. Papá, susurró Emma mientras se sentaban en la sala de estar de Dorothy y mientras los detectives trabajaban arriba. ¿Qué le va a pasar a mamá? Rick puso su brazo alrededor de su hija, esta persona inocente que accidentalmente había desencadenado la destrucción de todo lo que había conocido como normal. No lo sé, cariño, pero te prometo que vamos a estar bien. Capítulo 5. Desenredando la red. El detective Phillips se contactó con Rick a la mañana siguiente con noticias que transformaron una crisis familiar en algo mucho más siniestro. Señor Thompson, hemos identificado algunas de las empresas mencionadas en esos documentos. 3 de ellas son contratistas de defensa y 2 están involucradas en proyectos de infraestructura crítica. Esto no es solo espionaje industrial, es potencialmente un problema de seguridad nacional. Rick se sentó en su oficina en el sitio de construcción, observando a su equipo verter concreto para los cimientos del Meridian Plaza mientras sus propios cimientos se desmoronaban. ¿Qué significa eso para mi familia? Significa que el FBI se está haciendo cargo de la investigación. La agente Caroline Foster se pondrá en contacto con usted hoy. Señor Thompson, necesito preguntarle directamente, ¿ha notado alguna actividad financiera inusual, ingresos inexplicables o cambios en los hábitos de gasto de su esposa?
Rick pensó en los tratamientos de spa, la ropa nueva, los cargos inexplicables en la tarjeta de crédito. Ahora que lo menciona, sí, ha estado gastando más, pero supuse que eran solo gastos normales. Necesitaremos acceso a sus registros financieros y, señor Thompson, por la seguridad de su familia, le recomiendo encarecidamente que no confronte a su esposa sobre nada de esto hasta que comprendamos el alcance completo de lo que estamos tratando. Esa tarde, la agente del FBI Caroline Foster llegó a Thompson Construction. Era de rasgos afilados y precisa, con el tipo de intensidad que sugería que había visto cosas peores que el espionaje industrial antes del almuerzo. Señor Thompson, su esposa parece haber sido parte de una sofisticada operación de inteligencia dirigida a proyectos de infraestructura y defensa estadounidenses. Las personas con las que ha estado trabajando no son solo competidores corporativos, son agentes extranjeros. Las palabras golpearon a Rick como un golpe físico. Agentes extranjeros. Según los documentos que encontró su hija y las fotos de vigilancia que proporcionó su investigador privado, su esposa ha estado utilizando relaciones románticas para recopilar información confidencial de hombres con acceso a proyectos clasificados o patentados. Esta es una operación de trampa de miel del libro de texto. Rick miró por la ventana de su oficina el horizonte de la ciudad que había ayudado a construir, dándose cuenta de que su esposa no solo había traicionado su matrimonio, potencialmente había traicionado a su país. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Según la evidencia, al menos 6 años, posiblemente más. Señor Thompson, necesito preguntar, ¿su esposa alguna vez ha mostrado un interés inusual en sus proyectos de construcción, particularmente en alguno que involucre contratos gubernamentales o infraestructura crítica? La sangre de Rick se heló cuando los recuerdos volvieron a inundarlo, Lindsay haciendo preguntas detalladas sobre la nueva planta de tratamiento de agua que su empresa había construido, su interés en los sistemas de seguridad en la renovación del Palacio de Justicia Federal, sus preguntas casuales sobre sus subcontratistas y sus antecedentes. Lo ha hecho, admitió. Pensé que solo estaba siendo solidaria, interesada en mi trabajo. Señor Thompson, necesitamos su ayuda para capturar al resto de esta red, pero eso significa que su esposa no puede saber que estamos tras ella. ¿Puede manejar eso? Rick Thompson había construido su vida sobre el control y la precisión. Aprender que su esposa era una agente extranjera amenazaba todo lo que creía sobre su capacidad para leer a las personas y las situaciones, pero también activó algo más profundo y más peligroso en su carácter. La parte del que nunca olvidó un desprecio y nunca perdonó una traición. ¿Qué necesitas que haga? La agente Foster sonrió sombríamente. Necesitamos que actúe con normalidad mientras tendemos una trampa. Su esposa se reunirá con sus manejadores mañana por la noche. Vamos a seguir esa reunión hasta su conclusión y a detener a toda la red. Y luego, su esposa enfrentará cargos por espionaje, robo de información clasificada y conspiración contra los Estados Unidos. Pasará el resto de su vida en una prisión federal. Rick asintió lentamente. Agente Foster, hay algo más que debería saber. He estado planeando mi propia forma de justicia antes de saber lo serio que era esto. Tengo equipo de vigilancia en toda mi casa y seguimiento en su vehículo. Señor Thompson, esta es una investigación federal ahora. Necesita dejarnos manejar esto. Entiendo, pero quiero verla caer. Esa noche, Rick se sentó frente a Lindsay en la cena, observándola interpretar el papel de esposa amorosa sabiendo que era una agente entrenada que había pasado años robando a su país y destruyendo a su familia. ¿Cómo te fue el día?, preguntó, la misma pregunta que había hecho miles de veces antes. Productivo, respondió Rick, cortando su bistec con precisión quirúrgica. Finalmente estoy viendo que los cimientos del Meridian Plaza toman forma. Eso es maravilloso, cariño. Trabajas tan duro. Mientras Rick veía a su esposa mentirle en la cara con facilidad practicada, se dio cuenta de que la agente Foster se equivocaba en una cosa. Esto no era solo una investigación federal, también era su guerra personal, y Rick Thompson nunca había perdido una guerra que estaba preparado para pelear. Capítulo 6. El juego de los manejadores. Emma regresó a casa a la tarde siguiente mientras Lindsay estaba de compras. Rick había pasado la mañana ayudando al equipo de la agente Foster a instalar equipo de vigilancia adicional en toda la casa, disfrazado de mantenimiento y mejoras de rutina. «Papá, ¿qué está pasando realmente?», preguntó Emma mientras se sentaban en su oficina en casa. Los agentes del FBI en casa de la abuela ayer no me decían nada excepto que mamá podría estar en problemas. Rick miró a su hija, esta joven brillante y perceptiva que merecía la verdad pero que tal vez no podría manejarla. «Emma, tu madre ha estado robando información de empresas y proyectos gubernamentales.
Ha estado trabajando con agentes extranjeros que quieren dañar a nuestro país. El rostro de Emma se puso pálido. ¿Quieres decir como una espía? Sí, cariño, como una espía. Las lágrimas llenaron los ojos de Emma. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Sospeché que algo andaba mal durante meses, pero pensé que solo estaba teniendo una aventura. Nunca imaginé esto. ¿Qué le va a pasar? Rick acercó a su hija. Va a ir a prisión por mucho tiempo. Y, Emma, hay algo más. Ha estado usando a nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida juntos como tapadera para su verdadero trabajo. Nada de lo que pensamos que era real lo era en realidad. Esa noche, la agente Foster llamó con una actualización que hizo hervir la sangre de Rick. Su esposa se reunió con su manejador esta tarde. Seguimos la reunión e identificamos a 2 agentes adicionales. Señor Thompson, han estado planeando algo llamado Operación Cimiento. Un ataque a la infraestructura crítica en Denver diseñado para parecer un accidente. ¿Qué tipo de ataque? Quieren usar la información robada de sus proyectos de construcción para sabotear la nueva planta de tratamiento de agua en el Palacio de Justicia Federal. Su esposa les proporcionó debilidades estructurales, protocolos de seguridad y horarios de mantenimiento. La visión de Rick se puso roja. Su propio trabajo, su reputación, su experiencia estaban siendo utilizados para planear ataques contra personas inocentes. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Vamos a arrestarlos durante la operación. Pero señor Thompson, su esposa estará allí. Ya no solo está proporcionando información, es una participante activa en el ataque. Rick colgó el teléfono y se sentó en su oficina, mirando fotos de Emma y proyectos de construcción que había completado a lo largo de los años. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado había sido utilizado como arma contra su país. A medianoche, Lindsay llegó a casa de otra reunión del club de lectura, tarareando suavemente mientras se movía por la casa. Rick la observó en los monitores de vigilancia a los que la agente Foster le había enseñado a acceder. Fue directamente al sótano y recuperó algo de detrás del calentador de agua, una computadora portátil y un teléfono que Rick nunca había visto antes. Durante 30 minutos, trabajó la computadora portátil, cargando archivos y comunicándose con contactos que Rick ahora sabía que eran agentes enemigos. Cuando terminó, ocultó cuidadosamente el equipo y regresó arriba, transformándose de nuevo en la esposa y madre que pretendía ser. Rick se dio cuenta de que estaba viendo a una maestra manipuladora que había pasado años perfeccionando el papel de esposa suburbana mientras servía a una potencia extranjera. La mujer que había amado, la madre de su hija, nunca había existido en absoluto. A la noche siguiente, Rick se sentó en su sala de estar con Emma, ambos tratando de actuar con normalidad mientras los agentes del FBI se preparaban para arrestar a Lindsay y su equipo en la planta de tratamiento de agua. «Papá», dijo Emma en voz baja, «después de que esto termine, ¿qué nos pasará?» Rick miró a su hija, lo único real que quedaba en su mundo cuidadosamente construido. «Empezamos de nuevo, cariño. Construimos algo nuevo y mejor. Podrás perdonarla». La expresión de Rick se endureció. «No, Emma, nunca la perdonaré. No solo traicionó a nuestra familia, traicionó a nuestro país y puso en riesgo a personas inocentes. Algunas cosas no se pueden perdonar». A las 11:47 de la noche, llamó la agente Foster. «Los tenemos a todos. Su esposa y 5 asociados están bajo custodia, señor Thompson». Se acabó. Rick colgó el teléfono y se dio cuenta de que mientras una pesadilla estaba terminando, otra estaba comenzando porque ahora tenía que averiguar cómo reconstruir su vida sabiendo que todo lo que creía sobre la persona más cercana a él había sido una mentira. Capítulo 7. Justicia y ajuste de cuentas. El Palacio de Justicia Federal en Denver nunca se había sentido más imponente para Rick mientras se sentaba en la galería observando la lectura de cargos de su esposa. Lindsay vestía un mono naranja y restricciones, luciendo más pequeña y ordinaria de lo que la había visto jamás. Se había ido la mujer segura que lo había manipulado durante años. En su lugar se sentaba alguien que parecía casi frágil. Casi. La agente Foster había informado a Rick sobre el alcance completo de la operación de Lindsay el día anterior. La red de la que había formado parte había robado información por valor de millones y comprometido docenas de proyectos de infraestructura en todo el oeste de Estados Unidos. Su manejador, un hombre llamado Yuri Volov, había estado operando en los E.U. durante más de una década. Su esposa no fue una participante renuente, señor Thompson, había explicado la agente Foster. Fue reclutada en la universidad, entrenada extensivamente y ha sido una agente dispuesta durante casi 20 años. Todo acerca de su vida juntos fue parte de su tapadera.
20 años. Eso significaba que había sido una espía antes de que siquiera se conocieran. Emma se sentó junto a Rick en la sala del tribunal, con la mano en la suya mientras escuchaban los cargos: conspiración para cometer espionaje, robo de información de defensa nacional, conspiración para cometer sabotaje y una docena de otros delitos graves que probablemente mantendrían a Lindsay en una prisión federal de por vida. Cuando el abogado de Lindsay solicitó la libertad bajo fianza, Rick observó cuidadosamente el rostro de su esposa. Por un momento, su máscara se deslizó y vio algo frío y calculador en sus ojos que confirmó todo lo que la agente Foster le había dicho. Su señoría, declaró el fiscal federal, la acusada es una agente extranjera entrenada con amplias conexiones con servicios de inteligencia hostiles. Representa un riesgo extremo de fuga y una amenaza continua para la seguridad nacional. El gobierno solicita que se le niegue la libertad bajo fianza. La decisión del juez fue rápida. Lindsay permanecería bajo custodia federal hasta el juicio. Mientras salían del Palacio de Justicia, Emma estuvo callada hasta que llegaron al camión de Rick. «Papá, ¿viste cómo nos miró? ¿A qué te refieres?» «Como si fuéramos extraños. Como si ni siquiera nos conociera». Rick encendió el motor, sus manos apretando el volante más de lo necesario. «Tal vez nunca nos conoció, cariño. Tal vez ese nunca fue su trabajo». Esa tarde, Connor Meese llamó con información que completó la imagen de la destrucción de Rick. «Señor Thompson, he estado investigando más a fondo las actividades de su esposa. La aventura con Trevor Grayson, esa fue su asignación. Tiene acceso a bases de datos de bienes raíces comerciales e información de seguridad para edificios en todo Denver. No te estaba engañando por razones emocionales, estaba trabajando. ¿Qué pasa con los otros hombres en esas fotos que encontró Emma? Todos ellos tenían acceso a información o instalaciones confidenciales. Su esposa es lo que las agencias de inteligencia llaman una golondrina, una agente que utiliza relaciones románticas y sexuales para recopilar información de inteligencia. Cada aventura fue un trabajo». Rick sintió que algo frío se asentaba en su pecho. «Connor, necesito que encuentres a Trevor Grayson. Señor Thompson, el FBI lo tiene bajo custodia. Ha sido acusado como cómplice. No me importa. Cuando salga, quiero saber dónde está». La voz de Connor tenía una advertencia. «Señor Thompson, debe tener cuidado. El FBI también lo está vigilando a usted, asegurándose de que no interfiera con su investigación y tome el asunto en sus propias manos». «Entiendo, pero, Connor, algunas deudas no se pueden pagar a través del sistema legal». Esa noche, Rick y Emma se sentaron en su cocina, la misma cocina donde Lindsay había preparado el desayuno y los almuerzos empacados y había interpretado el papel de madre y esposa durante 16 años. «Papá, vamos a quedarnos en esta casa». Rick miró alrededor del espacio que había construido con sus propias manos, cada detalle elaborado para crear un hogar para su familia. Ahora, se sentía como un monumento a su propia credulidad. «No, Carino. Vamos a construir algo nuevo, algo que sea realmente nuestro». «¿Qué pasa con mamá?» La expresión de Rick se endureció. «Tu madre eligió su camino. Eligió a su verdadera familia por encima de nosotros. Eligió su misión por encima de su hija. Nunca perdonaré eso y nunca la dejaré volver a nuestras vidas». «Pero, ¿y si intenta explicar? ¿Qué pasa si dice que nos amaba?» «Emma, el amor no usa a las personas como armas. El amor no pone en peligro a personas inocentes. De dinero o ideología, tu madre tomó su decisión todos los días durante 20 años. Yo estoy tomando la mía ahora». 3 semanas después, Rick recibió una llamada del defensor público federal de Lindsay. «Señor Thompson, a su esposa le gustaría verlo a usted y a su hija. ¿Quiere explicar?» «No. Señor Thompson, afirma que fue coaccionada, que estaba tratando de proteger. Consejero, su cliente es una agente entrenada que pasó 20 años mintiendo a todos los que la amaban. Usó a mi hija como parte de su tapadera y puso en riesgo a personas inocentes por dinero. No los visitaremos, no tomaremos llamadas y no escucharemos explicaciones. Señor, todavía es la madre de su hija». «No», dijo Rick con rotundidad. «Es una agente extranjera que usó a mi hija como accesorio en su tapadera. La mujer que pensé que era la madre de mi hija nunca existió». Rick colgó el teléfono y tomó una nota mental para cambiar sus números nuevamente porque Rick Thompson había aprendido que algunas traiciones eran demasiado fundamentales para perdonar y que algunos puentes estaban destinados a permanecer quemados. Capítulo 8. El ajuste de cuentas de los cómplices. 6 meses después del arresto de Lindsay,
Rick Thompson había reconstruido su vida con la misma precisión metódica que aportaba los proyectos de construcción. Thompson Construction estaba prosperando. Emma estaba sobresaliendo en su nueva escuela privada y se habían mudado a una casa personalizada que Rick construyó en el lado opuesto de Denver desde su antiguo vecindario. Pero Rick Thompson no era un hombre que olvidara las deudas. Connor Meese llamó en una nevada mañana de febrero con la información que Rick había estado esperando. Trevor Grayson fue liberado de la custodia federal ayer. Se declaró culpable de cargos menores a cambio de cooperación. Está en libertad condicional, pero esencialmente es un hombre libre. ¿Dónde está, señor Thompson? ¿Dónde está? Connor ha vuelto a vender bienes raíces, trabajando desde una pequeña oficina en el centro. Rick, los agentes del FBI con los que he hablado dicen que debes mantenerte alejado de él. Están monitoreando la situación. Entiendo. Rick colgó y se sentó en su oficina con vistas al sitio de construcción de su último proyecto, un centro comunitario en uno de los vecindarios en dificultades de Denver. La ironía no se le escapó de que estaba construyendo algo para ayudar a la gente mientras planeaba destruir a alguien que había ayudado a atacar a su país. Esa tarde, Rick condujo a la oficina de bienes raíces de Trevor Grayson. Era una pequeña tienda en un centro comercial en declive con letreros descoloridos y un estacionamiento que necesitaba repavimentación. A través de la ventana, Rick pudo ver a Grayson sentado en un escritorio hablando por teléfono. Trevor Grayson era más joven que Rick, pero tenía el aspecto suave de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Su ropa era cara, pero mostraba signos de tensión, probablemente luchando financieramente después de sus problemas legales. Rick no entró ese día ni al siguiente, pero observó y aprendió las rutinas de Grayson, sus debilidades, sus puntos de presión. 3 semanas después, Rick hizo su movimiento. Thompson Construction había crecido lo suficiente como para necesitar espacio de oficina adicional, y Rick había estado considerando varias propiedades alrededor de Denver cuando llamó a la oficina de Grayson solicitando una consulta sobre bienes raíces comerciales. Su voz estaba lo suficientemente disfrazada como para que Grayson no lo reconociera. Se reunieron en una cafetería del centro. Grayson llegó primero, nervioso y revisando su teléfono constantemente. Cuando Rick entró, el reconocimiento amaneció lentamente en el rostro de Grayson, seguido inmediatamente por el miedo. Señor Thompson, yo no sabía. Scientist, Trevor. La voz de Rick transmitía el tipo de autoridad que provenía de años de administrar equipos de construcción y negociar contratos de millones de dólares. Grayson se sentó. No estoy aquí para lastimarte, Trevor. Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad. No entiendo. Mi esposa te usó. Te manipuló para que traicionaras a tus clientes y a tu país. Eras una herramienta en su operación. Grayson asintió miserablemente. Pensé que me amaba. Pensé que íbamos a estar juntos. Pero sabías que lo que le estabas dando estaba mal. Sabías que esos esquemas de construcción y protocolos de seguridad no estaban destinados para ella. Sí, lo sabía. Rick se inclinó hacia adelante. Trevor, voy a hacer esto muy simple. Tienes 2 opciones. Puedes desaparecer de Denver permanentemente, vender tu negocio y comenzar de nuevo en algún lugar lejano, o puedes quedarte aquí y lidiar con las consecuencias de lo que ayudaste a hacerle a mi familia y a mi país. ¿Qué tipo de consecuencias? La sonrisa de Rick era fría, el tipo que no involucra al sistema legal. Grayson Paladascio, me estás amenazando. Te estoy dando la oportunidad de tomar la decisión correcta por una vez en tu vida. Mi esposa va a ir a prisión para siempre, pero tú puedes elegir si reconstruyes tu vida en otro lugar o si demuestro el tipo de justicia que existe fuera de los tribunales. Rick se levantó. Tienes una semana para decidir. Si todavía estás en Denver el próximo viernes, consideraré eso tu respuesta. Al martes siguiente, la oficina de bienes raíces de Trevor Grayson se puso en alquiler. Para el jueves, se había ido de Denver sin dirección de reenvío. Connor Meese llamó a Rick la semana siguiente con confirmación. Grayson vendió su negocio a un competidor y se mudó a Phoenix. Se dice que está comenzando de nuevo en ventas minoristas, nada que involucre bienes raíces o información de propiedades. Bien. Rick, tengo que preguntar, ¿qué le dijiste? Le di una opción, Connor. Él tomó la decisión inteligente. Rick colgó y volvió a revisar los planos del centro comunitario. Algunos problemas requerían soluciones legales, otros requerían el tipo de acción directa que hombres como Trevor Grayson entendían mejor que la justicia en los tribunales. Rick Thompson había pasado su vida construyendo cosas, pero aprendió que a veces destruir las cosas correctas era tan importante como construir.
Capítulo 9. Cimientos del futuro. 2 años después del arresto de Lindsay, Rick Thompson estaba parado en la cocina de su nueva casa viendo a Emma preparar el desayuno antes de la escuela. A los 18 años, se había convertido en una joven segura de sí misma que había heredado la precisión y determinación de su padre, pero con una calidez que la traición no había podido extinguir. «Papá, me aceptaron en el programa de ingeniería de Colorado State», anunció Emma, sin levantar la vista de sus huevos. «Eso es sobresaliente, cariño. ¿Cuándo empiezan las clases?» «Semestre de otoño. Quiero especializarme en ingeniería estructural». Rick sonrió. «¿Siguiendo los pasos del viejo? Alguien tiene que asegurarse de que tus edificios no se caigan cuando te retires». La normalidad del momento se sintió preciosa para Rick. Habían construido esta nueva vida cuidadosamente, deliberadamente, con medidas de seguridad y protecciones de privacidad que reflejaban las lecciones ganadas con esfuerzo sobre la confianza y la vulnerabilidad. Connor Meade se había convertido en algo más que un investigador. Se había convertido en el consultor de seguridad de Rick y, sorprendentemente, en un amigo. Sus informes trimestrales confirmaron que Lindsay permanecía en una prisión federal, cumpliendo una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Trevor Grayson había construido una vida tranquila en Phoenix, vendiendo muebles y manteniéndose alejado de todo lo que involucrara información confidencial. «Señor Thompson», Connor había informado durante su última reunión, «Grayson ha estado limpio durante 2 años, trabaja en una tienda de muebles, alquila un pequeño apartamento, ni siquiera tiene internet en casa. Creo que su mensaje fue recibido». Los otros agentes en la red de Lindsay habían recibido sentencias que iban desde 15 años hasta cadena perpetua. Yuri Volov, el manejador, había sido intercambiado en un intercambio de prisioneros después de 18 meses, enviado de regreso a Rusia, donde Rick esperaba que encontrara la vida significativamente menos cómoda. Pero la justicia, Rick había aprendido, no se trataba solo de castigo, se trataba de proteger lo que importaba y construir algo mejor a partir de las ruinas de la traición. Thompson Construction se había convertido en la empresa de construcción familiar más grande de Colorado. Rick empleaba a más de 200 personas y tenía contratos en toda la región de las Montañas Rocosas. Más importante aún, cada empleado se sometía a extensas verificaciones de antecedentes y cada proyecto incluía medidas de seguridad que protegían tanto a los trabajadores como a los clientes. «Papá», dijo Emma, interrumpiendo sus pensamientos, «he estado pensando en mamá». Rick se tensó ligeramente. Rara vez discutían sobre Lindsay por mutuo acuerdo. «¿Qué pasa con ella?» «Ya no la odio. Tampoco la amo, pero no la odio». «Eso es saludable, cariño. Pero entiendo ahora por qué nunca puedes perdonarla. No solo nos traicionó, nos usó. Usó mi amor por ella como parte de su trabajo». Rick asintió. «Algunas traiciones cortan demasiado profundo para el perdón. Emma, no nos hace malas personas reconocer eso. ¿Crees que alguna vez realmente nos amó?» Rick había pensado en esta pregunta durante 2 años. «Creo que amaba la idea de nosotros. Creo que la hacíamos sentir normal, humana. Pero el amor verdadero no sacrifica a las personas que dice proteger». Emma terminó su desayuno y agarró su mochila. «Me alegro de que no seamos el tipo de personas que pretenden perdonar solo para sentirse mejor consigo mismas». Después de que Emma se fue a la escuela, Rick revisó los correos electrónicos de la mañana. La agente Foster, ahora una amiga a pesar de su comienzo profesional, había enviado una actualización sobre un caso relacionado. La red de inteligencia de la que Lindsay había sido parte era más grande de lo que se sospechaba inicialmente, con operaciones en 12 estados y conexiones con al menos 3 servicios de inteligencia extranjeros. El arresto de su esposa fue la piedra angular que derribó toda la red regional occidental, había explicado la agente Foster durante una cena reciente. La información recuperada de su casa y sus operaciones condujo a 47 arrestos adicionales y evitó al menos 6 ataques importantes a la infraestructura. Rick se sintió satisfecho al saber que el descubrimiento de Emma en el ático de Dorothy había protegido a innumerables personas inocentes, pero el costo personal seguía siendo algo que llevaba todos los días. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número que no reconoció. «Señor Thompson, soy Lindsay. Sé que no me visitará ni atenderá mis llamadas, pero necesito que sepas que te amé a ti y a Emma. Todo lo demás fue una mentira, pero eso no. Por favor, dile a Emma que su madre la amó más que a la misión». Rick miró el mensaje durante un largo momento, luego lo eliminó sin responder.
Bloqueó el número y tomó una nota mental para que Connor investigara cómo Lindsay había obtenido su información de contacto actual, porque Rick Thompson había aprendido que el amor sin lealtad era solo manipulación con mejor marketing. Esa noche, Rick y Emma se sentaron en su porche trasero viendo la puesta de sol pintar las montañas rocosas en tonos de oro y rojo. La casa que Rick había construido para ellos era más pequeña que su antigua casa, pero se sentía más sólida, más real. Papá, ¿crees que alguna vez volveremos a confiar en la gente de la misma manera? No, cariño, pero eso no es necesariamente algo malo. Confiaremos con más cuidado, con más inteligencia. ¿Estás solo? Quiero decir, ¿quieres encontrar a alguien más? Rick consideró la pregunta seriamente. Algún día, tal vez, pero tendría que ser alguien que entienda que la confianza se gana en pequeños incrementos durante largos periodos, alguien que sepa que el amor sin integridad no vale nada. Alguien como tú. Alguien como nosotros, corrigió Rick. Somos un equipo ahora, Emma. Nos protegemos mutuamente. Cuando la oscuridad se asentó sobre Denver, Rick reflexionó sobre las lecciones aprendidas a través de la traición y el precio de la justicia. Descubrió que el perdón no siempre era virtuoso, que algunos puentes estaban destinados a permanecer quemados, y que las personas que realmente importaban valían cualquier sacrificio para protegerlas. Rick Thompson había construido su vida sobre cimientos fuertes una vez antes solo para descubrir que eran ilusiones. Esta vez había construido algo real, algo que duraría, algo que honraba tanto la justicia como el amor sin confundir uno con el otro. En la distancia, las luces de Denver parpadeaban como estrellas, cada una representando vidas y familias y la infraestructura que mantenía la ciudad funcionando. Rick había ayudado a construir gran parte de ella y había ayudado a protegerla de aquellos que la usarían como arma. Algunos cimientos, Rick había aprendido, valían la pena defenderlos a cualquier costo y algunas personas valían la pena no perdonar en absoluto. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.